Vamos, que son las 6, que yo os estoy esperando por aquí porque no quiero estar sola, porque vamos a tener esta tarde una conversación de lo más rica por todo lo que su protagonista nos va a enseñar y nos va a mostrar que hace muchísima falta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, compañeras? Hola, Yolanda. Hola, ¿cómo estáis? Pues feminismo en casa más. Y creo que nos van a quedar unos poquitos programas, por lo menos tal y como está yendo el tema. Pero bueno, que todo sea por la salud de todas y de todos y que podamos contarlo y que cuando nos juntemos nos abracemos como nunca, que estoy segura que así va a ser. Pues nada, que os quería contar que estoy encantadísima. Muchísimas gracias por todos los mensajes que me están llegando, por todas las felicitaciones de una acción que empezó así, de repente, y que bueno, está tomando una forma y de verdad que por lo menos nos ayuda muchísimo a pasar ratitos a pedazos de esta reclusión forzada, ¿no? Así que os quiero presentar hoy a una mujer que a mí me parece, desde que la conocí en redes y luego he tenido la fortuna de hablar con ella y de desvirtualizarla, pues me parece una mujer inmensa, una mujer muy grande, una mujer que tiene en la mirada la intensidad de la lucha y la intensidad de saber que si algo tiene que hacer es luchar por un mundo en igualdad, un mundo que nos duele, porque fijaos, cuando luchamos por el feminismo, luchamos por algo tan maravilloso que es por todas. Es para una, pero en realidad es para todas. Y aquí me está saludando, aquí está la Nasara, que como ella dice en su perfil de Twitter, sin apellidos, aunque los tiene. Hola, Ah, compañera, ¿qué tal ¿qué está? tal? ¿Cómo estamos? Pues encantadísima de pasar este ratito de viernes contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, compañera? Bien, bien, aquí vamos. Voy haciendo la idea del confinamiento, no lo llevo mal. No lo llevas mal, ¿no? Bueno, pues yo decía de ti que todas y cada una de nosotras tenemos un espejo en el que mirarnos de ti y con todas las compañeras que estáis luchando, porque decía antes que el feminismo no es lo que nos pasa a una ni lo que nos pasa desde esa cercanía, sino lo que nos pasa a todas en cualquier parte del mundo. Y hay partes del mundo donde aún es más necesario, si podemos decir, el feminismo, y uno es el continente africano, ¿no? Digámoslo así, o Norteáfrica, donde tú realmente estás batiéndote cada día por esa igualdad. Pues sí, la verdad que el feminismo es muy necesario y la unión de todas también, ¿no? Mm. Esa conexión entre todas se hace hoy en día cada vez más necesaria. Sobre Mm. todo pues, para combatir aquellas corrientes que intentan separarnos con etiquetas. Entonces, Exactamente. Yo quería empezar por el principio de todo. Tienes una historia muy dura porque tú naciste y te criaste en un campamento saharaui, mordiendo el polvo, aquel que lo dice, y pasando la máxima de la necesidad, ya no solamente por esa falta de libertad, que no tuviste una infancia lógica, ¿no? Como puede tener una niña normal, en un entorno normal, sino en un campamento donde tenías que comer y que os daban a vuestra familia un kilo de arroz y de lentejas por familia. O sea, esa infancia ya te curte en que tienes que luchar y comerte el mundo como sea, desde el principio de todo. sí, sí, yo si hay algo que defino a las mujeres saharauis es por ser resistentes, precisamente por convivir en un campamento de refugiados que está al sur de Argelia, en pleno desierto. Siempre digo que estamos en el más desierto de los desiertos, donde el agua no es potable. Eh, Tenemos muchísimos problemas de salud precisamente porque el agua no es potable, ¿no? Mm. Luego, pues claro, lo que tú dices, un kilo de arroz por familia, un kilo de lentejas por familia, un bote de aceite por familia y bueno, cada uno se lo apaña como puede. De hecho, siempre estamos acostumbrados a hacer una comida y si somos privilegiados hacíamos dos. Y normalmente la comida suele ser pues un arroz solo, arroz con lentejas y siempre pues, bueno, la verdad que nunca tenía sabor, ¿eh? Siempre digo que no supe saborear la comida hasta los 25 años, ¿eh?
Y allí tú también te negabas a ser quien esperaban de ti y jugabas al fútbol, porque te negabas a que te dijeran que por ser niña no podías jugar al fútbol. Sí, sí, yo era un poco particular, era la oveja rara de la familia porque, bueno, tengo cerca de 60 y pico primas hermanas, somos como Madre. hermanas, sí, entonces estamos todos en bueno, las casas están una enfrente a la otra y vamos, que nos crió mi abuela. Y es verdad que yo jugaba al fútbol, también pues cogía chatarras de lo que encontraba por ahí y creaba pues una bicicleta o creaba pero de juguetes, ¿no? Hacía juguetes con las chatarras que encontraba. Y con eso pues jugaba y eso era como, estaba mal visto porque era propio de críos y no de niñas. Mis primas les gustaba pintarse, jugar a las muñecas y a mí justo lo contrario. Y es verdad que me llamaban el macho y el hat porque era muy negra. Decían, estás muy negra de tanto que estás al sol, ¿no? Y No, recuerdo lo que estabas negra era de aguantar lo que tenías que estar aguantando, ¿verdad? que también. Y jugaba mucho a fútbol, me daban palizas, me pegaban, de todo, pues yo seguía ahí, decían, pero tú eres tonta niña, ¿no ves que son chicos y te pueden hacer daño? Pero bueno, la verdad que me resistía a caer en aquello de eres niña, debes de adoptar determinados roles. No sé por qué, ¿no? Siempre he tenido esa necesidad de demostrar que soy más. Supongo que precisamente por haber sido señalizada siempre desde pequeña por no adoptar el rol que se supone que me correspondía. Y a los 11 años, digamos que la vida te da una oportunidad cuando llegas a España en un programa de vacaciones por la paz porque tenías que operarte y llegas hasta Asturias, ¿no? Desde ese desierto a esas montañas verdes en otro país totalmente distinto. ¿Y cómo es ese cambio, no solo de país, sino de persona, ¿no? Que tiene que dejar un entorno para adaptarse a otro totalmente desconocido? Quería comentar una cosa, se me ha olvidado. Desde que era pequeña también se me inculcaba el tema de la sexualidad, ¿no? De que, oye, que eres mujer, lo del embarazo, siempre se me inculcaba. Y recuerdo, tendría yo 9 años, 8. Recuerdo que estaba jugando a fútbol y se cayó encima de mí un chico y recuerdo que estuve una semana pasándolo fatal pensando que me había quedado embarazada. O sea, La ignorancia. Ya, sí, la ignorancia y el miedo, ¿no? Qué duro, qué duro. Viví mucho eso, ¿no? Porque como me juntaba mucho con niños, pues viví mucho esas problemáticas. Yo estuve una semana pasándolo fatal, dejé de jugar fútbol, dejé de juntarme con los chicos pensando que estaba embarazada porque se cayó encima de mí un chico, ¿no? Y le dije y luego le dije a mi madre, te tengo que confesar esto, lo otro, ¿no? Como si hubiera cometido un delito. Y mi madre me dice, pero tú eres tonta. Por ahí no llegan los niños todavía, afortunadamente. Bueno, y te hablaba de ese cambio. Tan obsesionada con el tema del sexo, pues ya ando con pánico. Y es verdad que era muy creyente, de pequeña, porque mi madre es muy creyente y mi familia también. Y bueno, es verdad que desde los 8 años voy los veranos en Asturias, paso 2 meses. Vacaciones en paz consiste en que los niños cada verano lo pasen con una familia española o, bueno, latinoamericana o de cualquier otra parte del mundo, para hacerle pasar más o menos el verano, porque allí las temperaturas son muy altas y en verano es que es tremendo. 60 grados se llegan a tocar allí con el termómetro que se deben de romper. No sé si hay termómetros para medir tanto la temperatura. Además, es imposible, yo que siempre me he criado descalza, tenía los pies súper duros porque juego descalza, camino descalza y es raro que yo tuviera zapatos. Pero recuerdo que el único momento que no podía salir era en verano porque realmente me quemaban los pies sí, es muy fuerte. Total que estuve 4 veranos siguiendo a esta familia asturiana, pasando las vacaciones, que me lo pasaba pipa. Recuerdo que lo que más me flipó era decir, ¿dónde han metido a esta gente tanta arena? Pero claro, como tiré el suelo, digo, ¿y la arena que han hecho esta gente con tanta arena? Y alucinaba, ¿no? Y como hablaba poco español, y yo, pues, como pude, le preguntaba a mi madre de acogida que dónde está la arena. Y una de las cosas que más me alucinó. Y luego la televisión, porque yo no había visto, ahí no había televisión, entonces también flipé. Total, que a los 11 años sí que me quedé a vivir con mi familia española
un año estuve viviendo con ellos por problemas de salud, precisamente por el tema del desierto y tal. Y nada, estuve un año con ellos, vino mi madre y mi madre pues quiso que me fuera a vivir con ella. Mi madre estaba sin papeles, mi tía también. Bueno, total, que al final me fui a vivir con mi madre y mi tía y mi tío a Canarias a los 12 años. Y esa infancia que hasta ahora, bueno, pues más o menos había sido la de una niña feliz con sus más y sus menos, Canarias te marcó muchísimo porque cuando llegaste allí sentiste la opresión del racismo además y de no poder volver a ser tú quien eras, ¿no? Sí, sí, me marcó mucho. A mí casi todo me suele marcar porque como desde pequeña siempre he reflexionado. Tuve una infancia buena y feliz, pero también con sus cosas, ¿no? Porque también soy hija de madre soltera, entonces eso es mucho más duro. Pero bueno, es verdad que cuando me fui a vivir a Canarias era un mundo totalmente distinto al que estaba, el que estaba viviendo con mi familia española y encima pues me tocó un tío fundamentalista de los duros. Y bueno, de repente me vi coartada, ¿no? De estar en la piscina, de salir, de hacer lo que quería, a estar vigilada continuamente. O sea, mi tío a mí me vigilaba continuamente. De repente estaba jugando a fútbol, porque me gustaba mucho el fútbol, y estaba él detrás mía, diciéndome, vete para casa que haces jugando al fútbol con chicos. Sí, o sea, me llegaba a pegar por escuchar música. Nunca me olvidaré de una vez que aproveché que se fuera, esperé una hora, dije, bueno, ya este hombre sí que se ha ido, porque yo siempre me las apañaba, ¿no? En esas lagunas que cuando ya se iba y estaba segura, pues ya era como, uff, libertad. Y digo, bueno, ya ha pasado una hora, voy a limpiar y me voy a poner mi musiquita. Recuerdo que era salsa la que puse. Y puse música y estaba bailando y de repente aparece. Es que era así de psicópata. Vamos, es que el hombre, si tenía que esperar 2 horas para pillarme infragante, lo hacía. Eso era un maltrato psicológico en toda regla. Y hasta que me pilló escuchando música mientras limpiaba, tenía yo entonces 13 años o 14. Y vino, cogió una garrafa de agua y me la estampó contra mi cara, diciendo que qué coño hago escuchando música, que lo otro, bueno, me pegó. Y nunca me olvidaré como mi madre y mi tía, o sea, lo único que hicieron es agachar la cabeza y ya está, y dejar que me pegara. Y nunca me olvidé ese momento porque fue muy fuerte para mí. Muy fuerte en el sentido, ya estaba acostumbrada a su control estricto, ¿no? Pero, joder, ¿sabes? Era como que me está dando una paliza por escuchar música, como ninguna de vosotras dice nada, ¿no? Y recuerdo que luego se fue y me cabreé muchísimo, me eché a llorar, me fui por ahí, grité vamos, que fue horrible. Pero luego entendí que las pobres estaban sometidas por este cabrón. Claro. Entonces no podía tampoco pedirles mucho. Sí, quizá a lo mejor la fuerza de la juventud, la indignación que entra, ¿no? Pero luego hay que entender el porqué de muchos silencios, ¿no? Y también luchas muchísimo por eso. Y de allí recalaste a Cádiz, bendito Cádiz, donde ahora estás en Jerez concretamente, porque pasaste por varios sitios, y esa infancia dura y difícil te la quisiste labrar a base de estudiar muchísimo para saber que el día de mañana tuvieras un futuro, y ganaste además un premio porque eras una de las mejores estudiantes de la zona, ¿verdad? ¿Qué significa eso para ti, que te reconozca lo que a lo mejor nadie te había reconocido hasta ese momento? Qué bonito, ¿no? El sentirte querida, valorada. Fue increíble para mí porque ya te digo, como siempre he sentido esa necesidad de demostrarme a mí misma. De hecho, me metí en valetudo y en boxeo a los 15 años para controlar la ira que yo tenía, ¿no? Porque mi tío estaba generando en mí una ira tremenda. Yo no soporto las injusticias. Entonces me acuerdo que dije, me voy a kickboxing para relajar esa ira y me ayudó muchísimo en la disciplina y a contar hasta 3 veces, ¿no? Y es verdad que aparte de convivir con este fundamentalista y hacerme la vida imposible, entre otras personas también, vecinos que eran saharauis también, que me han hecho la vida imposible, por ser una niña diferente en el sentido de que hacía lo que me daba la gana. Jugaba fútbol, les molestaba mucho que no fuera una niña sumisa. Y entonces
no pude estudiar como es debido por problemas de inmigración, luego mi tío nos abandonó, mi madre y mi tía no tenían papeles y yo como era la mayor, tenía yo entonces unos 16 años, tuve que hacerme cargo yo de todo, prácticamente de la burocracia, de hablar con los caseros, de buscar casa, de buscarles a ellas trabajo. Entonces me tuve que buscar la vida. Era la mayor de mis primos y la que sabía más español, entonces, y ellas estaban sin papeles, fue horrible. La desesperación es la que te empuja a encontrar la salida a todo, ya no solo de ti, sino de toda tu familia. Qué brutal la fuerza que tenías, Nasara. Sí, sí. La verdad que ha sido, yo no sé ni cómo saqué tanta fuerza. Y mi madre pues siempre ha tenido problemas, la pobre de salud, y siempre, bueno, total, que me costó mucho, no pude estudiar por problemas de salud de mi madre, problemas de extrema pobreza, el umbral de la pobreza, estábamos todo el rato, ¿no? Recuerdo que pasaba tal hambre que comíamos pan duro muchas veces. Y recuerdo incluso que cogíamos cosas de Cruz Roja, yo iba a escondidas a coger cosas de Cruz Roja por si alguna conocida me viera y me estigmatizara más, y luego pues lo llevaba, ¿no? Porque tenía que hacerlo yo todo. Las pobrecitas mías, como no manejaban el idioma, pues yo era la que tenía que ir a Cruz Roja, al servicio social y a dar la cara, ¿no? Y en una sociedad donde te estigmatizaba por ser pobre, por ser extranjera, pues fue duro, fue bastante duro. Para mí fue eso muy duro. Pero bueno, no pude sacarme los estudios con todo ese panorama. Y recuerdo además que a los 16 años mi tío volvió. No, a los 17 años mi tío volvió de Mauritania. Y recuerdo que volvió a acosarme, a perseguirme. Y recuerdo que le di una paliza, o sea, literalmente le di una patada en el estómago. Qué y mi bueno. tío y mi madre se quedaron alucinando, ¿no? Como diciendo, ¿qué has hecho? Madre mía, te has enfrentado, porque como es intocable, pero estaba tan harta de él que me acuerdo que le di una patada en el estómago y él se quedó incrédulo. Vamos, no daba crédito a que yo le hiciera eso. Imagínate, ¿no? La rabia que yo tenía ahí dentro. Y a partir de ahí no volvió a hablarme, no volvió a dirigirse a mí, me dejó en paz. La verdad que fue un antes y un después ese momento. Luego cuando me vine a Canarias, digo a Cádiz, pues igual no tenía el bachillerato, solo tenía la ESO, que me lo saqué con mucho esfuerzo, con muchos problemas, y bueno, problemas de todo tipo, ¿no? Que el idioma, entre otros aspectos, la soledad, que tampoco tenía amigos en el colegio, porque sufrí mucho racismo en Canarias, ¿no? Era la mora, se me recordaba continuamente que era la mora, no tenía amigas por ser la mora. Como tenía problemas del oído, me salía pus y eso olía bastante fuerte. Entonces, era como una doble estigmatización la que yo sufría, ¿no? Ser mora y... Decías que te estaban repitiendo continuamente. Sí, Qué horror. sí. De hecho, yo me sentaba al último de todo. Nadie se metía conmigo porque yo era muy... Me hacía respetar. No me pegaban ni... Me hacía respetar porque siempre tenía un carácter definido, pero es verdad que está muy sola. Por ser mora y encima con los problemas de oído, que salía el pus y olía muy fuerte, pues era la apestada de la clase, ¿no? Y la verdad que fue bastante duro y lo sufrí sola, porque tú esos problemas no solo puedes contar a mi madre y mi tía, porque al fin y al cabo ellos estos problemas no los entienden. Es como te quejas por tonterías. Y lo que hice fue intentar salir como pude, ya en Cádiz, igual, arrastrando los problemas de la familia, pues hasta que llega un punto en el que les dije que no puedo más, o sea, que yo no puedo vivir por y para ellos, que eso es lo que estaba yo haciendo, ¿no? Vivir para mi familia, las pobrecitas, mi madre, mi tía, el idioma, esto, lo otro, y aún ellas trabajando, yo seguía tirando el carro, ¿no? Estabas haciendo lo mismo que habían estado haciendo las mujeres o cualquier mujer, ¿no? Tirar del carro hasta que ya no puedes más, ¿no? Y llega el 8M, llega la gran eclosión y tú ahí abres los ojos, aunque ya los tenías abiertos desde siempre, pero yo creo que ahí te das cuenta de que esto es lo que a mí me estaba pasando y te ponen las gafas, pero vamos, ya te las integras para siempre. Y la lucha, compañera, empieza en el activismo, de verdad, ¿no? Y allí donde estás, además, te pones a liar la parda, como siempre, en el Observatorio Wasila Tanzali. No sé si lo he dicho bien de nombre, ¿no? Pero para seguir ayudando a más mujeres. Sí, la verdad que el feminismo, vamos, fue para mí un lujo, me salvó la vida, como quien dice, ¿no? Realmente. Y fue un antes y un después. Cuando empecé a conocer el feminismo, a concienciarme,
me empecé a darme cuenta de todo y lo que hice fue reforzarme más, ¿no? Reforzar mi autoestima, reforzar mi yo y toda esa mala experiencia que he tenido de racismo, discriminación, de misoginia, es verdad que la tengo ahí guardada en el baúl de los recuerdos, a veces me supone muy duro recordarlo, pero me hizo fuerte, ¿no? Y me ayudó a ver más allá y sobre todo a contextualizar todo lo que me ocurrió porque lo que hice fue guardarlo todo. Yo no sufro, yo soy fuerte y ya está, ¿no? Pero sí es verdad que contextualicé el por qué todo eso, por qué he sufrido tanto y por qué acarreé con toda mi familia y sus problemas yo sola desde pequeña. Y eso es gracias al feminismo y ahí es cuando dije yo que quiero hacer algo por las mujeres, porque sé lo duro que es criarte en una familia que procede de una cultura musulmana donde el pensamiento único es el que prima, no puedes salirte de ahí, donde el chantaje emocional es tu día a día y sé lo duro que es vivir en una situación de estas, ¿no? Y más una persona como yo que siempre he querido, siempre he sido un pájaro libre, ¿no? Como quien dice. Y dije que quería que muchas pasaran por el proceso que yo pasé, que es abrirme los ojos con el feminismo, para ayudarme a entender muchas cosas y a salir de ellas también, que es muy difícil salir de ese chantaje emocional y del mea culpa, porque nos ahogamos en el mea culpa. Hay algo fundamental que hemos comentado siempre más veces y es el peso que lleva la madre en esa sociedad tradicional, cerrada y totalmente patriarcal. ¿Cómo te deshaces de esos nudos, de esas cadenas tú? ¿Te liberas de todo eso? ¿Y cuál es la respuesta de tu madre en este caso, ¿no? De tus tías y de todo ese círculo femenino cercano a ti? No me he liberado todavía, sigo batallando contra eso. Ojalá me libere algún día. Bueno, me he liberado de gran parte, pero como por ejemplo de ejercer mi libertad de pensamiento, eso ya es importante, es un paso muy importante. Luego ejercer mi libertad de expresión, que también es un paso titánico. O sea que ya esos dos pasos están ahí, logrados. Pero no me he liberado, todavía sigo... mi madre sigue siendo mi debilidad. De hecho, cuando yo me paso o le llegan, porque mi madre ha quitado el Facebook precisamente porque no podía más, entonces me dijo, prefiero no ver lo que dices ni lo que haces y vivir o sea, mi madre no lo ve porque no quiere. Pero sí es verdad que hay mucha gente que me vigila en el Facebook del entorno de mi madre para contarle, tu hija ha dicho, tu hija no ha dicho. Cuando digo algo muy fuerte o hago algo muy fuerte, pues la pobre me llama con ataque de nervios, ataque de ansiedad y ahí pues tengo que bajar el tono o desaparecer un poco o bajar el tono. O sea que no me he liberado todavía de esa culpa, ¿no? O de esa responsabilidad del bienestar de mi madre. Entonces las madres, yo siempre digo que el patriarcado islámico se compone por tres capas, la de la familia, la del Tribunal Social Islámico y la del sistema. La de la familia es la más poderosa porque es la que te tiene día a día agarrada y es la que permite que tanto el sistema como la sociedad accedan a ti con mucha facilidad. Luego está el Tribunal Social Islámico, que es el que exige a tu familia que te mantenga a raya, vaya. Y luego está el sistema, que es el que legitima que el Tribunal Social Islámico ejerza esa presión sobre la familia. Entonces, son muchas barreras muy difíciles de derribar. La única manera de salir de ese bucle es perdiendo cualquier tipo de contacto con tu familia. Desaparecer del mapa de tu propia familia, de tu madre, de tu padre, y es muy doloroso para nosotras porque nosotras tenemos ese vínculo muy, muy arraigado con nuestra familia y nuestra madre porque nos crían precisamente en ese ámbito, ¿no? Y es muy difícil romper y cuando rompes tampoco te liberas del todo porque te quedan secuelas psicológicas difíciles de batallar, ¿no? Siempre estás con ese mea culpa continuamente que no te deja realmente vivir en paz. Entonces, es que no estás hablando de dejar cualquier cosa, estás hablando de dejar tu familia y todo lo que supone para ti, de dónde vienes y a dónde vas a ir, ¿no? Con ese linaje, qué dificultad y claro, tienes tan claro y lo ves tan fácil el sentido de haberte liberado eso que te encantaría que todas ellas pudieran disfrutar de lo mismo que estás disfrutando, que es de ser ellas, ¿no?
Claro, yo entiendo que es muy difícil ser tú en una sociedad que no te deja ser directamente. Mm. Y la familia, precisan para que la familia, para que tú estés a raya y que no te sobresalgas ni un milímetro de lo que ellos te imponen, cogen a la madre, ¿no? O sea, cogen a tu madre y la usan como rehén. Es decir, continuamente estarás amenazada por tu madre. Si le pasa algo, la culpa será tuya. Tu madre, mira qué pobrecita mía, qué débil es. O sea, continuamente nos muestran a una persona frágil, débil, cuyo bienestar depende solo y exclusivamente de mi comportamiento como mujer. De la Y mi obediencia. comportamiento, claro, mi comportamiento como mujer es preservar mi virginidad y Ujú. seguir las leyes islámicas. Recuerdo hace no mucho mi madre me dijo, todo esto que logras, los premios que has logrado por estudiante, porque ayudaba también a mucha gente en Canarias por el tema de los papeles, desde chiquitita, hacía como intérprete y me buscaba la vida, me dice, todo eso que hace por los demás no es nada para mí, porque lo que más me haría feliz es que fueras como una musulmana normal y corriente, con tu velo, creyente en Alá. Dice, eso es lo que realmente a mí me haría feliz como madre. Claro, eso me rompe a mí el alma. Yo le dije, lo siento mucho, hasta ahí no puedo hacer, ya he sacrificado mucho por ti y sigo sacrificando mucho. No me pidas que llegue a ese límite porque realmente no, mi madre no sabe. Bueno, mejor no lo digo aquí, no sé quién está en directo, pero bueno, eh, lo que es muy duro, que una madre te diga que de nada sirve todos los logros que tengas, cuando ella lo único que quiere es que seas una buena musulmana. Una buena hija musulmana. Y además, Y es nuestras curioso. madres ellas mismas nos recuerdan que son débiles y que su bienestar y su vida incluso, su bienestar y su vida depende de lo que nosotras hagamos. Ese hilo invisible que al final mueven como marionetas los mismos de siempre. Ese Efectivamente. patriarcado a que tú llamas de la coerción, ¿no? Sí, 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 sí. Es la familia la que ejerce ese control para que la madre sea, o sea, para que la madre te haga ver que ella es el eslabón débil y que tu comportamiento depende de su bienestar, y es la sociedad la que vigila que esto se lleve a cabo. En caso de que tú te sobresalgas de lo establecido, la culpa se la va a llevar la madre realmente, porque cuando nosotras salimos de allí, es la madre la que carga con todo, es la que tiene que dar la cara ante la familia y ante la sociedad, y es muy duro, es muy duro. Si has vivido toda tu vida con el mea culpa, en una situación donde estás reprimida en todos los aspectos, si encima te dicen que eres una fracasada porque te lo recuerdan continuamente, eres una fracasada porque tu hija no ha salido como las demás, y continuamente hacen comparación, mira a la hija de fulanita, qué bien tal, mira a tu hija lo mal que lo está haciendo. Entonces es un chantaje brutal que reciben nuestras madres y somos conscientes de ello, pero hay veces que la asfixia es tal que muchas huyen. No importa que la madre esté sufriendo, huyen porque es tan brutal ese chantaje, pero es verdad que es la madre la que al fin y al cabo tiene que dar la cara. Es Nosotras violencia, podemos huir, pero ellas no. se quedan ahí. Es violencia machista pura y dura. O sea, el chantaje manipulador de ese maltratador, ese elemento social que está ahí, que te está chantajeando continuamente para que no respires prácticamente, ¿no? Qué difícil. Cuando además hablabas antes de que tu padre había sido madre soltera, que había tocado quizás la libertad en algún momento, pero de nuevo, pues por esas normas y por esas maneras volvió a bajar la cabeza, y no estamos culpándola ni revictimizándola, sino que lo que es la vida de dura, ¿no? En ese estado fundamentalista, ¿no? Donde no hay nada de libertad. Es muy duro. Además, una misma, como tú vas viviendo esas realidades y vas viendo el mea culpa, etc., y como tu madre depende absolutamente de lo que tú hagas y lo que no hagas, por eso cada paso que das, siempre estás pensando en las consecuencias que tendrás sobre tu madre o sobre tu familia. Y es verdad que al fin y al cabo nosotras mismas nos creamos la teoría de yo puedo huir, mi madre no puede. Por tanto, tengo que aguantar esta cárcel. Y eso es un poco lo que nos mantiene a muchas todavía sumergidas o arraigadas
a ese sistema tan represivo, ¿no? Que muchas veces preferimos ser nosotras las sacrificadas, ¿no? Sí. Y llega un momento en el que la voz fuerte de mujeres valientes como tú dentro del mundo árabe está resonando muchísimo y estáis luchando muchísimo a pesar de todo lo que estáis arriesgando, porque aquí en España podemos decir que desde el activismo estamos luchando y perdiendo muchísimas cosas, pero vosotras estáis llegando a perder la libertad porque os están encarcelando, podéis llegar a perder la vida, es decir, esa lucha desde el miedo a todas esas cosas que os pueden pasar, y aún así os compensa, ¿no? Sí, la verdad que el precio a pagar es inhumano. El precio a pagar por tu libertad, el precio a pagar por ser tú misma, nada más, es inhumano absolutamente y te perseguirá el resto de tu vida. Ya te digo, aunque huyas de tu propia familia, te va a perseguir siempre ese acto, siempre tendrás esa culpa, es muy duro. Que ya te digo, nos criamos en un ambiente donde todo gira en torno a la familia, ¿no? Y nosotras somos el pilar del bienestar de la familia, somos el honor de la familia. Y es muy duro, ¿no? Cuando crees ser la responsable de todo, es muy duro deshacerse de ellos. Es como una madre, ¿no? Cuando tiene unos hijos, cree que es responsable de sus hijos. Imagínate que una madre dice, estoy harta de criar a los hijos, ya no puedo más, quiero vivir mi vida, voy a huir y los voy a dejar aquí. Esa madre siempre le va a perseguir esa conducta, pues en nuestro caso es lo mismo. Sí, fíjate, y ahí viene el kit que quería tocar contigo, el oxímoron del feminismo islámico, cuando te intentan vender los derechos humanos, cuando te los están negando directamente. Y esa es tu lucha, y es la de muchísimas compañeras valientes como tú. A ver, el feminismo islámico existe como tal, en el sentido que hay un grupo de mujeres que se autoproclaman como tal, pero es un oxímoron, es incompatible, porque estamos hablando de que el Islam significa sumisión. El feminismo es liberación. Entonces, ¿cómo puedes juntar sumisión con liberación? Si precisamente lo que combate el feminismo es toda clase de sumisión, provenga de donde provenga, porque la sumisión siempre es sinónimo de conductas patriarcales. ¿Y cómo me puedes comparar una cosa con la otra? Eso es lo que no tiene sentido. Para empezar, ya en sí el concepto es incompatible. Y luego existen varias corrientes del feminismo islámico, están las que pretenden reinterpretar el Corán para, pues eso, supuestamente darle un tinte feminista. Derechos divinos le llaman, ¿no? Algunas. Sí. Y luego están las que, claro, sí es que, y luego están las que no quieren cambiar el Corán, simplemente lo que quieren es decir que el Corán es feminista, ya está, se lo sacan de la manga. Bueno, hay distintas corrientes del feminismo islámico, pero todas comparten una norma general, y es que el Islam es feminista. Unas dicen que es feminista, solo que está mal interpretado, y las otras dicen que es feminista, solo que Occidente pretende generar una lucha de culturas contra ellas, un choque de culturas. Pero no tiene ningún sentido. Además, hay que decir que este feminismo surgió en Europa, surgió en el año 80, 90, siempre medio tal con la fecha, pero surgió en Irán. Este movimiento, la primera vez, duró 5 años y a los 5 años desapareció, porque Irán es una teocracia, por tanto, puedo llegar a entender, ¿no? Que se crea un feminismo islámico como un acto de supervivencia dentro de una teocracia que sabes que o vas por esa vía o no hay otra. Lo puedo llegar a entender, e incluso pues fracasó. Después de fracasar, desapareció y no volvió a surgir más. ¿Qué pasa? Que en 2004, 2005 fue el primer congreso del feminismo islámico en Barcelona, que es donde realmente surgió este movimiento. Para empezar, este movimiento surge en Europa. Muchas de sus integrantes son en Europa y luego cogen mucha fuerza en Estados Unidos. Y muchas de estas son o conversas o son el subproducto de la cultura musulmana. Entonces, está muy lejos de la realidad. Un ejemplo claro, el tema de Nora Baños. Iba yo a mencionártela, que además va acoso y derribo contra ti especialmente. Te tiene mucho cariño. Sí. Narcisista es un rato, la pobre, ¿eh? Sí. Entonces, esta mujer
Es curioso como en el programa de Espejo Público estuvo debatiendo con Lucía Echevarría y tal, y Sí. luego habla sobre el velo, etc. Y coge y con toda su cara bonita dice que el árabe es un lenguaje muy rico, muy amplio, es más rico que el castellano, total, Y que se no puso sabe ni hablarlo. a dar lecciones del árabe cuando la chica no sabe ni hablar árabe, ni lo entiende, ni lo escribe. Entonces, como, ¿cómo puedes fiarte de una persona que da lecciones sobre algo que directamente desconoces? Como si yo vengo aquí a darte lecciones sobre el chino, el mandarín. Yo no tengo ni pajolera idea del mandarín. Entonces es igual de estúpido. Pues le pasa lo mismo con el tema del Islam. Por ejemplo, hizo un vídeo, nada, hoy o ayer, sobre los derechos fundamentales del Islam. O sea, para esta mujer los derechos fundamentales están en el Islam, porque para ella todo está en el Islam. Y empezó a leer, versículos del Corán traducidos en castellano y luego se atreve a decir que es un estudio que hizo. ¿Cómo puede, o sea, si lo único que me está haciendo es leyendo versículos del Corán, eso lo puede hacer cualquiera, no me lo puede decir como un estudio. Y ella reconoce que lo dice en castellano traducido porque no sabe árabe. Y yo te digo a ti que el Corán traducido al castellano está muy dulcificado, muy dulcificado. Además, muchas suras, muchos versículos están mal traducidos. Por eso hay que tener cuidado. Los conversos hay que tener cuidado con ellos, primero porque no lo entienden. Es verdad que la lengua árabe es muy profunda. Los giros, ¿no? Muchas veces lo puedes interpretar dependiendo de lo que... Sí, es muy profunda y aparte de eso, tiene múltiples interpretaciones, pero ya no eso. Hay o sea, cuando tú coges una frase en árabe del Corán, la dices en árabe, te llega al alma. Ella Tuhazania, por ejemplo, que significa zorra o puta, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando fornicadora, significa fornicadora, tú te ríes, dices tu madre mía que me está contando pero cuando lo escuchas en árabe es como te da hasta miedo. Y recuerdo que le pasé unas suras a una amiga saharaui traducidas al castellano del Corán y ella se descojonaba, decía, madre mía, y pensar que esto a mí me acojona en árabe, por la carga de profundidad del idioma. Pero bueno, más allá de esto, lo curioso es que esta mujer habla sobre feminismo islámico o sobre el Islam sin tener ni idea del Islam, ¿no? Y llega incluso a hablar de decolonización. Ellas meten el feminismo islámico dentro de la decolonización cuando el Islam siempre ha invadido, o sea, es una religión expansionista, como el cristianismo. Entonces, si yo contara las consecuencias que ha tenido el Islam en el norte de África, ¿no? Es que ellas obvian esa realidad. De que miles y miles de etnias norteafricanas han desaparecido por la invasión del Islam, por la invasión de los árabes y la imposición del Islam. De hecho, te decían, o te conviertes al Islam o te matamos. Eran así de claros. O sea, todo el norte de África se convirtió al Islam a base de sangre y tortura. No fue a base de bailes y palmadas. Y ellos obvian esa realidad, no solo la centran en Occidente, pero se olvidan de que esa religión que ellas mismas defienden es una religión que ha invadido territorios, ha invadido pueblos y ha invadido etnias y las ha exterminado. Un caso muy práctico, muy particular es el mío, ¿no? Los saharauis es como si no existiéramos antes del Islam. De hecho, no consta nuestra historia antes del Islam. Nuestra historia solo existe en el momento en que somos musulmanes, pero realmente no sabemos qué éramos, qué etnia éramos, qué practicábamos, qué cultura teníamos, porque el Islam ha exterminado cualquier tipo del origen de nuestra etnia anterior. Y eso pasa también en Norte de África, muchos países, en Argelia o en Marruecos, muchos te dicen que ellos existen desde el Islam. O sea, no hay historia antes del Islam y no quieren tampoco hablar de ella porque todo es infiel. No me hables de una historia antes porque es infiel. Lo que me importa es mi historia en el momento del Islam. El Islam me ha liberado como persona. Y eso ha servido como excusa para suprimir lenguas de las etnias, suprimir prácticas culturales de etnias muy ricas.
Y de estos aspectos ellas no hablan, solo hablan de la occidentalización, ¿no? De que Occidente nos quiere colonizar para occidentalizar nuestra cultura. Entonces crean una guerra de choque de culturas sin pensar que esa misma religión que ellas defienden ha exterminado y ha borrado directamente la historia de miles y miles de etnias en África. Y tú eres como la niña del exorcista para ellos, porque además te juntas con nosotras, las blanquitas, que no podemos daros lecciones de nada. Esa otra etiqueta, ¿no?, del feminismo hegemónico. Sí, además es curioso, ellas han dicho feminista islámica. Estaba leyendo antes un artículo que decía, no, porque las feministas islámicas existen a pesar de las opresoras blancas, tal cual, a pesar de las opresoras blancas que no quieren reconocerlo, porque en los países islámicos está fulanita, fulanita, y digo, ¿pero qué me está contando? Si la única que inició una especie de feminismo islámico fue Fatma Mernissi, la única que es en Marruecos, pero realmente como tal, este colectivo surge en Europa. Para empezar, cuando yo le digo a los tantos colectivos que formo parte en países denominados como árabes, o sea, yo cuando les dije la existencia del feminismo islámico no daban crédito. Es como, ¿qué me estás contando? Les tuve que mandar artículos, referencia y, vamos, flipaban. Es como, ¿qué me estás contando? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Que han puesto el feminismo islámico para que se les relacione directamente con lo que ellas denominan como racializadas. Eso es otra historia también. Entonces, se ha racializado a ellas mismas por ese apellido, que es el feminismo islámico. Como digo yo siempre, que cualquier feminismo que tenga un apellido, el objetivo real es el apellido. Lo que pasa es que utilizan el feminismo por el auge que está teniendo actualmente para llevar a cabo su intención real, que es el apellido. Y en el caso de las islámicas, lo que quieren es islamizar a la juventud europea. Ese es su cometido, realmente. De hecho, Tariq Ramadan, que es el sobrino de uno del fundador de Hermanos Musulmanes, en Francia, fue el primero en hablar de ellas y fue el primero que les dio apoyo a las feministas islámicas. Y este hombre es un radical de los de tener cuidado. De hecho, hace poco ponías en tu Twitter, estabas poniendo un hilo sobre quién era este personaje. Para explicarlo, que es que todavía tienes que explicarlo, ¿no? Sí, bueno, ese fue uno de los tantos que le han apoyado, que está en Francia. Pero lo que te quiero decir es que no hay trigo limpio detrás de estos movimientos, realmente, porque su intención es islamizar a la juventud de primera y segunda generación aquí en Europa. Se aprovechan de ese problema de identidades que tienen, ¿no? De esa debilidad de identidad que tienen, para decirles, oye, aquí tienes tu identidad real, que es la musulmana. Y realmente la identidad musulmana en gran parte está segregada por una moral islámica. Eso es la identidad musulmana. Como bien explica Amin Maalouf en su libro Identidades asesinas, normalmente solemos elegir la identidad que nosotros creemos más apaleada. Entonces ellas les venden la identidad musulmana como la suya real, porque todos nacemos musulmanas para ellas, y luego les recalcan muchas veces de que su identidad está apaleada, de que Occidente quiere exterminar su identidad, etc. Entonces, el aprovecharse de esa debilidad, que es muy sucio por parte de esta gente, lo que están consiguiendo es su efecto, que hay miles y miles de conversas, miles y miles de jóvenes que estaban perdidas y han optado por radicalizarse y meterse en este movimiento porque dice, hay feminismo islámico, vaya, pues este me pertenece porque habla de mí. O sea, ve islámico, yo procedo del Islam, pues me voy a esta corriente. Pero realmente lo hacen de una manera tramposa, que es apelando a la emoción, no al raciocinio. Y eso es lo que las diferencia a ellas de nosotras. Gran diferencia y única. Quiero que hablemos de algo que parece un simple trozo de tela, pero que también genera un gran, no debate, porque creo que cuando las cosas están claras, ¿no? Pero es esa otra presión del velo que que además tú estabas diciendo que aquí cierta parte de la izquierda en España casi que alaba y vamos, da palmas, ¿no? No sé si es por ignorancia o no,
pero ese velo no es un mero trozo de tela, porque si fuera un mero trozo de tela no tendría las hermanas que en Irán ahora mismo están siendo apaleadas, aprisionadas, vulneradas como mujeres con esos derechos humanos. ¿Cómo explicamos de una vez por todas que el velo invisibiliza en todo lo que esa invisibilización significa? Deja a la mujer como ciudadana de quinta categoría, ya ni de segunda. Bueno, hay una cosa que es muy clara, y es que el velo de unas desnuda a otras. Eso es una realidad evidente. Porque cuando tú te velas ya me estás desnudando a mí, porque a mí también se me ve como musulmana. Por fulanita se ha velado, tú no, por tanto la desnuda eres tú y todo va a recaer sobre mí. Eso pasa tanto en los países árabes como aquí. Ya el hecho de que el velo desnude a otras ya está señalizando a otras, entonces tiene consecuencias, tanto para una como para el resto. Y aparte, el velo desvaloriza deliberadamente a las mujeres a través de una moral sexual árabo-islámica. Es una realidad incuestionable. Y entonces el velo representa todo aquello contra lo que nosotras debemos de luchar, sin ningún titubeo. ¿Qué representa? Representa el Islam más salafista, más wahabista. Representa una parte del Islam bastante que hay que tener miedo. Vamos. Y no solo eso, sino solo hay que ver cuánto han trabajado los imanes y los sistemas árabo-islámicos para que nosotras nos velemos. Trabajan continuamente, todo el sistema se mueve en base a que nosotras terminemos poniéndonos el velo, y las televisiones, las que hemos mamado televisiones árabes, siempre nos han dicho que existe la mujer mala y la buena. La mujer mala es la que no se vela y la mujer buena y maravillosa y guapa y hermosa es la que se vela. Entonces, es como si, y además el velo nos culpabiliza por el mero hecho de ser mujer. Pero ya me estás diciendo ya. Nos señala ya de por sí con el velo. Efectivamente. Nos culpabiliza por ser mujeres porque nosotras somos impuras. De hecho, hay un versículo del Corán, que es el versículo 59, capítulo 33, que viene a decir: tapad a vuestras mujeres para que no se les tome como prostitutas. O sea, eso es una sacralización de los comportamientos sexuales. Y luego, aparte de que tiene unas raíces misóginas, también son discriminatorias, porque de antaño diferenciaba entre mujeres, entre las putas, las esclavas, las claro, puras. Las puras normalmente solían ser aquellas que formaban parte de una sociedad burguesa. Suelen ser las hijas de un burgués o de una familia burguesa. Y el resto, como era pobre, era o esclavo o prostituta. Entonces, si te velabas, eras una mujer respetable, por tanto no se podía meter, uno no puede meterse contigo. Entonces, ya sus raíces en sí son discriminatorias. Por tanto, para mí, el velo es una lacra que hay que combatir sin ningún titubeo, absolutamente. Y me parece deleznable que una cría de 9, de 10 años tenga que velarse, y que si en el colegio le dicen que está prohibido el velo y que no se debe de velar, ella prefiera no ir al colegio para mantenerse con el velo, y su propia familia prefiere que ella se quede sin estudiar a quitarse el velo. Entonces, yo creo que ya esto es un síntoma de que este elemento es muy, muy, muy grave, el hecho de su existencia, ¿no? ¿Cuál es la sexualidad de las mujeres veladas? No existe, quiero decir. Claro, las mujeres veladas están absolutamente limitadas a nivel sexual, a nivel social, en todos los aspectos estás totalmente limitada. Hay grados de velos, como sabes, y bueno, depende de cuál más integral es el velo, más aislada estarás. Cuanto menos integral, menos aislada, pero al fin y al cabo te limita la vida sexual, dejarás de hacer muchísimos aspectos, o sea, es un antes y un después, no es un me voy a poner el velo como si me pusiera una gorra, no, porque si tú te pones una gorra te la puedes quitar cuando te da la gana y no hay consecuencia, ¿verdad? Si tú te pones tacones incluso, te lo puedes quitar cuando te da la gana, si te pones maquillaje te lo puedes quitar incluso cuando te da la gana, ¿no? Y no hay consecuencias, pues al menos consecuencias que digamos, pero el velo sí tiene consecuencias, es fácil ponértelo, pero es muy difícil quitártelo luego. Uno, por el mea culpa de una, si ya de por sí estamos culpabilizadas por el mero hecho de haber nacido mujeres, si ya nos ponemos el velo, ya la culpa es como va aumentando el grado de culpa.
¿Por qué lo hacen? Para que a nosotros no se nos ocurra quitárnoslo. Y si nos quitamos el velo, pensemos que nos han quitado un órgano nuestro. De hecho, muchas chicas cuando se quitan el velo sienten que no son las mismas, sienten que les falta algo, porque han vivido con ese elemento. Y a mí me parece muy cruel que mujeres como Nora Baños o cualquier conversa de turno que hay defiendan el velo cuando ellas pueden salir de las garras del patriarcado islámico cuando les da la gana. Cuando quieran. Efectivamente. El problema es que nosotros no podemos salir cuando queremos. O sea, tenemos una familia que nos tiene amarradas y bien amarraditas. No solo la familia, sino el criarnos en un ambiente tan posesivo y represivo como es una sociedad, como es el Tribunal Social Islámico. Entonces, me parece muy bonito que te lo pongas, pero me parece muy cruel que lo defiendas, porque en cuanto tú creas que tú ya estás aburrida de esto o ya no te gusta, te vas a largar y sin ningún problema, como si nada hubiera pasado. Pero es que en mi caso yo no puedo hacerlo y muchas otras chicas no podemos hacer eso. Por tanto, me parece muy cruel que estas chicas hayan sido estas conversas o estas feministas islámicas hayan contribuido tanto en la radicalización de tantas jóvenes que las han atrapado. Al final y al cabo lo que han hecho es condenarlas de por vida. Ya estaban condenadas y cuando las radicalizan las condenas de por vida, porque no es, una vez se radicaliza uno es muy difícil salir de ahí. Es muy, muy, muy difícil. Hago un inciso porque me estáis preguntando si se va a grabar o si podéis coger trozos. Por supuesto, esto es para compartir y yo en un par de días a máximo subiré al canal de YouTube que he hecho con todos estos encuentros para que podáis disfrutarlo y difundirlo. ¿Eres consciente de todo lo que te juegas cada vez que dices verdades como puños, Nasara? Sí, claro, lo soy. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me queda más remedio que seguir. Es verdad que muchas veces me he acojonado y me he echado para atrás, pero luego vuelvo otra vez. O sea, no, ¿qué le vamos a hacer? No puede conmigo esta situación, ¿no? Siempre digo, para y no puedo. Ya tengo que parar cuando sucede algo grave en mi familia por lo que yo hago. Entonces ahí sí hago un stop. No un stop definitivo, suele ser un stop temporal. Cuanto más temporal, sí, cuanto más temporal sea, mejor, ¿no? Pero sí, a ver, no es fácil para ninguna de nosotras. Ya te digo, porque primero es batallar contra tus propios demonios, porque te culpas cada día por hablar, te culpas cada día por atreverte a pensar, te culpas cada día por decir verdades, porque no es fácil. Como dice Nawal Saadawi, decir la verdad en un mundo que miente es peligroso. Y yo creo que esta es nuestra sociedad, una sociedad que se cría en una cultura hipócrita, vamos a decirlo de esta manera, por el qué dirán, por la imagen, el aparentar es muy importante en nuestra sociedad y por eso cuando te atreves a decir no solo no voy a aparentar, sino que voy a hablar, pues imagínate, eso es tremendo, porque es batallar contigo mismo. Cada día no estoy traicionando a mi sociedad, aunque me lo repitan, estoy haciendo bien, entonces lo hacemos por otras. Yo creo que eso es lo que nos mueve, porque si lo hiciéramos por nosotras bajaríamos del barco muy rápido, porque es verdad que cada día las consecuencias son nuevas. Ahí vamos de nuevo a lo que decías antes, el feminismo sin apellidos es el que lucha por todas, porque nos interpela, y el otro es el que le pone las etiquetas para al final ser más de lo mismo, que es puro machismo. ¿Cómo te ves dentro de 5 años, Nasara, con toda esta trayectoria que además yo creo que en el último año está siendo la voz de muchísimas hermanas en todo el mundo, no solo aquí en España, que te queremos, te necesitamos, queremos seguir aprendiendo? Haberte hecho referente, sin haberlo buscado seguramente, pero de verdad que lo eres, ¿cómo te ves en 5 años? Me veo con mis compañeras de Nesuia y el observatorio de Ciudad Tamzal y Emna Tutora y Najaba Nesu y todas ellas. Me veo con ellas cogidas de la mano y cada vez más fuertes, unidas con otras feministas de cualquier parte del mundo, ¿no? Ver eso que nos une realmente, que es ser mujer. No hay que olvidarlo. Y no sé, me veo, pues veo que si seguimos así vamos a llegar lejos. Y lo importante para mí es llegar a esas tantas
chicas de primera, segunda generación que proceden de nuestro contexto, que están perdidas, que no entienden muy bien lo que les pasa, viven dos mundos muy, muy opuestos y están en el limbo de la identidad, ¿no? Y no saben, o sea, no se les ha explicado que al fin y al cabo su identidad son sus múltiples pertenencias, es lo que aprendes cada día, es la gente con la que te juntas cada día, son los países que visitas, son los lugares que haces como rincones para ti, ¿no? Todos tenemos un rinconcito en cada lugar que vamos, pues al fin y al cabo eso es la identidad y hay que complejizar la identidad y no reducirla a musulmana, a negra, a lo que sea, porque lo que hacemos es uno, separar y luego es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que vamos a hacer es alimentar el monstruo, alimentar ese victimismo identitario y ese resentimiento cultural que a lo único que nos va a llevar es a la división y al conflicto. Y lo que pasa es que eso es complicado muchas veces, ¿eh? Lo hacen muy bien, hay un marketing ahí muy bien organizado y además con dinero por detrás que hacen difícil, pero lo están diciendo aquí todas estas compañeras que están pasando por atrás. Yo creo que lo importante de la fuerza que estáis teniendo también es que estamos con vosotras, que aunque no hayamos nacido en el mismo lugar, lo que has dicho, nos interpela el que somos mujeres y que no podemos dejar de darnos la mano, vengamos de donde vengamos, ¿no? Y creo que también eso tiene que ayudaros, ¿no? Para que sigáis, a pesar de esa soledad que tienes que sentir cada día cuando se te rompen muchísimas cosas, ¿no? Que son cosas que quizá no vuelvas a recuperar, ¿no? Pero creo que eso también tienes que acordarte en esos ratos difíciles de todo lo que has logrado y de todo el bien que estás haciendo, tú y todas las compañeras. Sí, a mí por lo menos conmigo va a ser difícil hacer que retroceda, así que ya me han pasado cosas muy heavy y aún así no he retrocedido, así que no creo que otra cosa pase. Ya te digo, nosotras ponemos, como quien dice, toda la carne en el asador, ¿no? Vamos a por todas, pase lo que pase, vamos a por todas y juntas. De verdad que no tenemos miedo, no tenemos miedo. Lo que sí tenemos miedo es a la radicalización de nuestra sociedad en Europa, porque afecta directamente a los que están allí. Mi tío, por ejemplo, se radicalizó cuando vino a Europa. Mi tío en el Sáhara, vamos, que era el más golfo de todos, el más vividor de todos, y el Islam para él era como, ¿qué me estás contando? Y lamentablemente cuando vino a Europa es cuando empezó a radicalizarse y a convertirse en un monstruo, ¿no? Y por eso es muy importante hacer el trabajo desde aquí. A mí eso es lo que me asusta, pero lo que pase con nosotras realmente no nos asusta porque, o sea, poco tenemos que perder realmente. Ya lo que pudimos saber, lo que temíamos por perder ya lo hemos perdido realmente. No, y todo por ganar, todo por ganar. Así que y no dejar que nada nos impida luchar, ¿no? Otras lo hicieron. Nawal Saadawi, que estuvo en la cárcel, estuvo en el ojo del huracán. Hay una mujer también que se llama Betty, que es una crack, que está en Marruecos, que ya te hablé de ella. Estuvo también, su nombre estuvo escrito por el ISIS, la buscaban para asesinarla y la mujer ahí seguía, a pesar de todo. ¿Por qué seguimos a pesar de las amenazas, de los insultos, de las humillaciones y de esa presión tan brutal? Porque tenemos tantas ganas de salir de esto, o sea, es tal la presión que hemos sufrido, que sufrimos, la opresión que sufrimos, que es como aquel que grita y dice, me da igual, ¿no? Voy a ir a por todas y como si me muero en el intento, por lo menos en el intento me quedo. Y no vamos a parar. Y lo único que digo es que para los que todavía no se han convencido de unirse a nosotras, o no unirse, sino unir nuestra voz a la de ellas. Escuchar al menos, no poner palos en la rueda, ¿no? Claro, decirles que eran una minoría antes, ¿no? Antes eran una minoría y pudieron salir de allí, y tuvieron la inteligencia suficiente para salir, para convertirse en mayoría, digamos, ¿no? Y nosotros ahora somos esa minoría que fueron ellos en el pasado. Y estamos batallando contra múltiples frentes. Tenemos la extrema derecha que intenta utilizar nuestro discurso para politizarlo, para justificar su odio hacia lo que no es cristiano
caucásico. Tenemos la izquierda, que es relativista, que directamente pasa de nosotros como si no existiéramos. Nos quedan 25 segundos, así que advierto. Titular final. Nos quedan muchos enemigos, pero vamos a poder. Que se unan a nosotras y que hay que unirse por un feminismo laico y universal. Sara, un abrazo inmenso de parte de todas nosotras y mil gracias por ser tú, por ser libre.